En este pequeña videoclase o video tutorial sobre el cálculo de volúmenes de sólidos en revolución, vamos a abordar el cálculo por el método de discos. En posteriores videos podríamos revisar algunos otros métodos como el método de capas, de arandelas, pero en este caso revisemos cómo podríamos trabajar con el método discos. La intención es poder analizar algunas consideraciones de cómo encontrar ciertos sólidos que están revolucionados, eh, identificar a partir de su figura geométrica de un disco, encontrar su volumen y a través de una sumatoria de muchos volúmenes de discos encontrar el volumen total por medio de integrales, ¿no? ¿Cuándo va a ser útil este método? ¿Cuándo va a ser posible usar este método? Son aquellos sólidos que se revolucionaron. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros cortamos de forma transversal, podríamos visualizar discos separados. ¿Se dan cuenta este jarrón o este cántaro? Si nosotros lo empezamos a cortar de manera transversal, independientemente de dónde haga ese corte, vamos a ver formados de una manera en su forma más simple discos. Entonces al final se forma por medio de discos. Lo mismo con esta figura, ¿no? Con este sólido. Si nosotros cortamos independientemente del ancho, que lo más común es cortarlos en anchos muy pequeños, podríamos ver pequeños discos, ¿no? Y lo mismo tenemos en como esta perilla o este tornillito. Si nosotros cortamos y rebanamos, vamos a tener discos. Entonces cuando una figura geométrica o un sólido de revolución lo pudiéramos cortar transversalmente y se formaran discos, va a ser posible trabajar su volumen por medio de estos discos. Entonces, ¿cómo podríamos determinar este volumen? Pensemos en su definición más simple de un volumen de un disco. Sabemos que el disco lo podríamos encontrar multiplicando pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso, tenemos que podríamos determinar un radio del disco, ¿sí? El pi por ser algo circular y este W sería la altura del disco. Entonces, esa es la manera de poder encontrar. Dicho de otra manera, si nosotros tenemos este disco, ¿sí? Tenemos el radio que parte del centro y la altura que es el W. Entonces, para darle una interpretación más matemática, este sería un disco conocido. Pero ¿qué sucede con una figura que es un sólido no tan regular, sino que es un sólido que parte a través de una función matemática? Entonces, ¿cómo es este caso? Noten que este caso podríamos pensar en revolucionar este sólido, que sería esta función que está puntiaguda por aquí, para que sea un poquito mejor. Si nosotros la revolucionamos sobre un eje, que en este caso es sobre el eje X, entonces nosotros podríamos ver este volumen. Este volumen pudiéramos seccionarlo para ser un poquito más intuitivos. Nosotros damos cuenta que aquí sería un radio. Este es un sólido, un disco 1. Aquí tendríamos un disco 2. Por acá tendríamos un disco 3, un disco 4, un disco 5, un disco 6. Son 6 discos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta? Cada disco tiene un radio diferente, pero algo común de esos radios es que se intersectan con una trayectoria. Esta trayectoria la decimos que es la trayectoria y igual a f de x. Lo mismo sucedería si siguen aumentando los discos, siguen intersectándose bajo una trayectoria. Entonces lo que se hace matemáticamente es como hay un patrón que se sigue conforme la n aumenta, o sea, el número de discos aumenta, la figura es más fina, ¿no? O sea, no tiene tantos bordes, por así decirlo. Entonces pensamos qué sucedería cuando n tienda al infinito. Bueno, ya estamos hablando de sumatorias al infinito. Entonces lo que se va
trabajar es utilizar solamente un disco característico. Y ese disco va a tener un ancho. El ancho va a ser, o la altura de ese disco, delta de xy. O sea, algún valor de x en la recta. Y la altura o el radio de ese disco va a estar representado por f de x en un punto, ¿no? El x sí lo representamos en un punto dentro de ese x. Entonces, ¿cómo llevaríamos esto a matemáticas para encontrar sus integrales? Lo vemos de esta siguiente manera. Supongamos que tenemos entonces una función matemática. Esta función matemática hace referencia de un rectángulo que se gira. Entonces en el momento de girarlo se forman un montón de discos. Entonces veamos que el radio de este disco que estamos representando aquí sería, perdón, el volumen de este disco sería una partecita del todo el volumen completo, ¿sí? Porque nada más estaríamos encontrando un solo disco. Notemos cómo es que se revoluciona. Si yo tengo este rectángulo característico sobre el eje X y yo lo revoluciono, ¿qué es lo que se va a formar? Se va a formar este disco, ¿sí? Imaginemos, solamente es colocar el rectángulo característico y ese rectángulo característico es como si colocaran una pluma y esa pluma haganla girar alrededor del eje, el eje X, que es lo que vamos a empezar a ver, a formar, ver un disco. Este disco solamente es una parte del disco completo y nos dice que si nosotros evaluamos en el X, en la función R, podríamos encontrar su radio, ¿sí? Es este radio justo aquí, evaluándolo. Si lo multiplico por pi y luego lo multiplico por delta X, que sería como el ancho o el alto de ese disco, nosotros podríamos encontrar un solo volumen. ¿De qué forma pudiéramos entonces encontrar el volumen total? Bueno, utilizaríamos algo así como sumatorias, pero para volúmenes, siempre y cuando el límite, noten, de delta de x, o sea, el ancho, tienda a cero. ¿Qué sucede cuando este ancho tiende a cero? Lo que va a pasar es que van a caber más discos en esta región, desde x0, desde xa hasta xb, van a caber más discos. Entonces, esto lo que nos genera es una sumatoria. El pi puede quedar fuera de la sumatoria porque es una constante desde i, que va desde 1 hasta n, que tiende a ir al infinito, de la función esta del radio, que sería r de xy, toda esta función al cuadrado por delta x, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, aquí lo que estamos haciendo, cuando la posición sea en el 1, ¿sí? Justo en x igual a vamos a calcular un volumen. Y luego súmale otro volumen cuando el x tienda a 2 discos, luego 3 discos y luego 4 discos. ¿Hasta cuánto? Hasta el infinito. Una vez que ya tengas toda la sumatoria vas a encontrar el volumen total. Esto era semejante al Arias en sumatorias de Riemann, entonces por lo tanto lo podríamos encontrar con una integral. ¿Sí? Y fíjense que la integral es muy sencilla. Si simplemente el pi lo dejamos fuera de la integral, va a ir desde a hasta b según los límites de la región sombreada, desde a hasta b. La función matemática es la que me va a representar el radio para este caso y dx sería la variable característica. Entonces esta sería ahora sí como nuestra función de trabajo, nuestra ecuación de trabajo la representamos siempre y cuando, como esta fórmula surgió cuando el eje de revolución es en el eje X, este es cuando su figura se forma alrededor del eje X. ¿Qué pasaría si la figura se forma alrededor del eje Y? Bueno, en estos casos simplemente sería volver a determinarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta ecuación matemática que estamos viendo aquí surge del ejemplo que acabamos de ver. Cuando el eje de revolución es horizontal, colocamos un rectángulo característico vertical, entonces el disco va a salir vertical, ¿ok? En función de x. Pero cuando nosotros queremos determinar una figura de revolución que está revolucionada en el eje y, es necesario cambiar las variables. ¿Por qué? Nótenlo. Porque ahora el radio me lo va a determinar
fíjense bien en este caso, este radio, que es cuando yo revoluciono este rectángulo horizontal, nos vamos a dar cuenta que se va a formar un disco alrededor de Y. Entonces el radio ya no va a estar en función de X, no, en función de X, o sea, en Y, como el anterior. Ahora el radio va a estar en función de Y. Dependiendo qué valor tengo en Y, voy a tener un valor en X. Por eso es que ahora X va a estar en función de Y. Ahora nuestra función matemática debe de despejarse en función de Y. A diferencia de este punto, Y estaba en función de X, que es la forma más común a trabajar. Entonces tenemos dos maneras de encontrar discos. ¿Quién lo va a determinar? Volúmenes. ¿Sobre qué eje de revolución tenemos nuestra volumen? Si está sobre el eje X o si está sobre el eje Y. Eso me lo tendría que determinar nuestro problemita. Entonces veamos dos problemas, veamos dos casos diferentes. Ya lo traigo resuelto, pero quiero poder desarrollarlo juntos. Dice determinar el volumen de un sólido que se obtiene al girar una región bajo la curva. Entonces nos dan una región matemática, y es igual a raíz de x. Queremos encontrar este sólido que tiene este comportamiento. Nos dicen sobre qué eje se está revolucionando, sobre el eje X, y también nos dice cuál es el segmento del volumen que quiero encontrar, que va desde x0 hasta x1. De entrada, como me están diciendo que el eje de revolución es en x, bueno, la fórmula matemática tendríamos que tenerla con respecto a x para estos casos de discos. Y viendo un poquito unos minutos atrás del video, sabemos que la fórmula matemática para casos en la revolución en x, esta es la siguiente. Entonces sería nada más sustituir. ¿Desde dónde a dónde nos están pidiendo que se revolucione? Desde x igual a 0 hasta x igual a 1. Bueno, sustituyo en mi ecuación. Desde 0 hasta 1. ¿Quién me determina el radio de los discos? Noten, como yo estoy queriendo determinar un volumen que está al girar con respecto a x, el disco que se forma al girar con respecto a x es un disco vertical. Es, en otras palabras, si yo coloco un disco aquí característico y lo hago girar sobre el eje X, el disco va a estar vertical. Entonces, ¿cuál va a ser el radio? Pues el radio va a ser Y en función de X. ¿Quién me determina todos los discos desde 0 a 1? La intersección que tengo entre X y la función. Entonces, esa es la Rx, la función matemática. Entonces, nada más sustituyo la función matemática, voy a seguir haciéndolo con el mismo color, de x por ecuación matemática nos dice que todo esto debe estar al cuadrado en dx. Y bueno, ya tengo elaborada mi integral definida para encontrar volumen. Lo restante sería simplemente desarrollarla. Sabemos que raíz de x con el cuadrado se cancela y solo nos queda x. Es una función muy sencilla de desarrollar. La integral de x es x al cuadrado sobre 2 y los límites van desde 0 a 1. Si evalúan 1, 1 al cuadrado 1, entre 2, 2 por pi, pi medios. Entonces el volumen sería pi medios, porque cuando lo evalúo con 0 se cancela todo, el límite inferior, pi medios unidades cúbicas. ¿Sí? Este volumen es precisamente el equivalente a cuando yo revoluciono un montón de discos. ¿Cuántos? Una infinidad de discos, desde 0 hasta 1 sobre el eje X. Entonces este sería como un plato, ¿no? Un sólido, completito, que se forma al revolucionar esta función matemática sobre el eje X. ¿Cuál es su volumen? Su volumen es pi medios de unidades al cubo. Vamos a ver otro caso cuando el eje de revolución quizás es diferente. Entonces, ¿les parece si podamos pasar al ejemplo 2? También viene ya desarrollado, pero vamos paso a paso. Dice que formulemos y evaluemos la integral que da el volumen del sólido formado al girar la región. Otra vez nos dan una región matemática, nos dan alrededor de qué eje hay que revolucionarlo y nos dan el segmento de ese volumen desde Y0
hasta y igual a 8. Se dan cuenta, al momento que nos dicen que el eje de revolución es y, la fórmula matemática que usamos pues es en función de y. Para los casos de discos se darán cuenta que para los casos de capas es diferente. Entonces pi va a ser igual, bueno, el volumen es igual a pi. Ahora, para no confundirnos, va a ir de C a D, que nos representa los límites en y. La función va a ser en función de y. Todo esto al cuadrado por dy. Entonces vamos viendo, ¿no? Cuando nosotros graficamos y igual a x al cubo, nos quedaría una función parecida a la que tenemos continua aquí. Ustedes pueden graficarlo, pero como nada más nos interesa entre y igual a 0, y igual a 0, hasta y igual a 8, hacemos un zoom solo a esta región. Esta es la región sombreada que nos interesa encontrar. Si nosotros revolucionamos sobre el eje y, nos daremos cuenta que se forma esta figura, ¿sí? Este sólido en revolución, que es como si haber girado este rectángulo horizontal que tenemos aquí. Si lo revolucionamos sobre el eje y, se van a formar un montón de discos. Entonces son todos estos discos que se están formando aquí. Son una infinidad de discos, ¿sí? Desde 0 a 8. Entonces lo que nos pide la integral para poder conocer esos discos es primero, ¿desde dónde a dónde quieres encontrar el volumen? Bueno, desde 0, porque y es igual a 0, hasta d 8. Y luego, ¿cuál es el radio de un solo disco? Porque ya te está considerando desde 0 a 8 todos los discos, pero ¿cuál sería el radio de un solo disco? Si se dan cuenta, el radio me lo determina ahora qué función. La función x, en función, como lo acabamos de ver, en función de y. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría que darle un valor a x para encontrar, perdón, un valor a y para encontrar un valor a x. La ecuación matemática me la dieron y igual a x al cubo. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder encontrar esa ecuación? Pues solamente despejando. Si y es igual a x al cubo, ¿cuánto vale x? Bueno, ustedes se dan cuenta que si yo quiero sacar un cubo, si quiero quitarle el cubo para despejarlo, tendría que sacar una raíz cúbica en ambos lados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces raíz cúbica con el 3 se cancela. Entonces x es igual a raíz cúbica de y. Si lo queremos representar más en términos racionales para poder seguir trabajando su integral, sería equivalente igual a x igual, el cubo es el denominador en fracción y entonces nos quedaría como el valor de y igual a la raíz cúbica. Tendría que ser un tercio, ¿cierto? X es igual a la 1/3. Ahí está. Entonces aquí lo representamos. Y es igual a la 1/3. Todo esto, por supuesto, se eleva al cuadrado en dy. Ahí está la solución, pero vamos haciéndolo a poquito. Entonces va a ser pi. Podríamos seguir simplificando para integrarlo y decimos que 1/3 multiplicado por 2 es igual como si se multiplican sus fracciones. 1 por 2, 2, 3 por 1, 3. Entonces sería y igual a la y a la perdón, y a la 2/3. No me da la opción de borrar un solo dato, entonces voy a colocarlo aquí un poquito. Y igual a la 2/3 en dy. ¿Sí? Entonces, esta es mi integral desde 0 a 8. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que si nosotros integramos, tendría 2/3 más un entero que son 3/3, nos da 5/3, ¿correcto? Entonces nuestra fórmula al final sería pi de 3/5, porque se invierte, de y a la 5/3. Es simplemente la integral desde 0 a 8. Si nosotros evaluamos esta integral, estos valores cuando sustituimos en el 8 y luego cuando lo sustituimos en el 0, nos da igual a la equivalencia de 96/5 de pi unidades cúbicas, que sería exactamente el volumen de esta región que está sombreada o que está con sólidos de revolución a través del eje y.
Entonces son estos dos casos con respecto a X, con respecto a Y. Espero pueda ser de utilidad.